Es otra semana, qué lindo. Ayer experimentamos y celebramos la resurrección del Señor. Y la semana pasada estamos platicando el tema de las invitaciones del Señor. Y la invitación de la semana pasada era ven a mí. La invitación de esta semana es creer en mí. Entonces, todas las devociones que vamos a tener esta semana tienen que ver con el Señor invitándonos a creer en Él. Y la primera que vamos a ver hoy es uno de los textos más conocidos, más famosos en toda la Biblia. La tienen en todos los estadios, las tienen allí, es Juan 3:16. Pero vamos a leer Juan 3:16 al 18. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, y esto es muy importante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Señor, bendiga tu palabra. ¿Sabes una de las cosas que a mí me choca? Que dicen que los cristianos son los más cerrados, son las personas que más juzgan, que siempre están condenando al mundo, que siempre están señalando a la gente. Eso no es verdad. Si una persona ha creído en el Señor Jesucristo, es imposible ser así. Porque aún Dios, lo dice aquí, Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo. Ahora, qué muy interesante. Y una de las cosas tiene uno preguntarse entonces, decir, bueno, ¿por qué va a los infiernos una persona? Por sus pecados, ¿no? Bueno, fíjate lo que está diciendo aquí el Señor. En versículo 16 dice muy claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces está diciendo, Dios de esta manera ama. Una vez una persona me preguntó, John, ¿qué es el amor? Y yo dije, dar. Amar es dar. ¿Por qué? Porque esa es la definición que el Señor nos da en Juan 3:16. Eso es lo que nos enseña nuestro hermano Juan, que Dios amó de esta manera, de tal manera. Este es el método en la manera como Dios ama, que dio lo más precioso de los cielos, dio a su Hijo. Y nos dice por qué, para que nosotros tuviéramos vida eterna. No solamente una vida cronológica, es una vida cálida. Entonces dice algo muy interesante, el propósito de Dios no es para condenarnos. Dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no te quiere condenar, Dios te quiere salvar. ¿Usted cree que la vida, el estilo de vida que tienes es porque te encanta vivir así? No, llegas a sentir la desgracia, la depresión de vivir una vida que en verdad no es una vida noble, no es una vida que Dios ama. Pero dice también aquí en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Si tú crees en Cristo Jesús, no eres condenado, no tienes ninguna condenación. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, no hay condenación en personas que están en Cristo Jesús, pero también dice esto, el que en Él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿qué del pecado? ¿Y qué es lo que nos condena? Dios no mandó a condenarnos. Eso es muy claro. Mire, yo te voy a decir algo muy íntimo de mi vida. Cuando yo tenía 16 años, mis amigos insistían que yo fumaba marihuana. Entonces, la primera vez que yo fumé marihuana era a los 16 años, y me acuerdo que en la noche llegué a mi casa y no podía dormir y declaraba en mi mente, en mi corazón, Dios mío, soy un drogadicto. Mi vida ha terminado. Ese era el juicio que yo tenía de mí.
Ya cuando eso estaba en la prepa, ya cuando estaba en la universidad, ya no sentía lo mismo. Porque yo a vez en cuando fumaba marihuana en la universidad. Lo que sí no me gustaba de la marihuana me ponía muy paranoico. Emocionalmente no me gustaba, pero ese sentimiento de condenación, ese sentimiento que yo era drogadicto, ya no lo sentía. ¿Por qué? Eso es lo que pasa. Dios no nos condena, nosotros somos condenados no por nuestros pecados, somos condenados por el hecho que no creemos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hace el pecado? El pecado defrauda nuestra conciencia. Llega el momento, si seguimos pecando, ya nuestra conciencia se pone duro y nosotros no tenemos una sensación de convicción y no sentimos esa culpabilidad, no sentimos esa pena y no tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Entonces, creer en Cristo es lo que te da vida eterna. No creer en Cristo es lo que condena. Pero lo que pasa, el mecanismo de la fe está en eso, que si sigues pecando y sigues haciendo cosas que tú sabes que no están bien. Yo sabía que fumar marihuana no era bien, pero lo hice por la presión de mis amigos. Entonces yo quiero decirte, Dios no te quiere condenar, Él te quiere dar vida eterna. Por eso vino el Señor Jesucristo. Él te quiere salvar, Él que te quiere dar paz, Él quiere darte todo lo que necesitas para una vida plena. El pecado en tu vida va a fregar el mecanismo de fe. Entonces no vas a creer en Él. Y por no creer en Cristo Jesús, eso sí nos condena. Crea en Él hoy. Crea en Él hoy. Y tengas esa vida que nos promete el Señor. Amén.